El Real Madrid nos ha vuelto a dejar sin palabras, el conjunto blanco ha vuelto a asombrar al mundo del fútbol con una remontada increíble, con un Vinicius gigante en la primera parte y con un segundo tiempo espectacular, brutal, de los de Carlo Ancelotti, con el entrenador italiano tomando decisiones muy importantes en el devenir del partido. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en ese Liverpool 2, Real Madrid 5, que sentencia la eliminatoria para el conjunto blanco. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Teníamos noche grande en Champions, teníamos noche grande en un estadio espectacular, duelo de dos equipos absolutamente históricos. Yo comentaba antes del inicio del encuentro que el único conjunto que veo en Europa capaz de hacerle un Real Madrid al Real Madrid, es decir, de ganarle una eliminatoria de Champions estando en un momento regular o malo, que es así como llegaba el conjunto red, era el equipo de Jürgen Klopp, por historia, por calidad también de futbolistas, obviamente, y por el estadio que tiene, ¿no? Por un Anfield que venía siendo importantísimo en las últimas ediciones de la Champions para que los de Klopp llegasen lejos, alcanzasen esas finales, pues que en las que al final el Real Madrid ha sido capaz de terminar llevándose la orejona. Parecía que eso iba a ocurrir, parecía en el minuto 12 que, pues estaba pasando esa tormenta perfecta, una tormenta que también hemos visto ya muchas veces en este estadio, pero el Real Madrid ha sido capaz no solo de reponerse de ello con un Vinicius absolutamente gigante, sino darle por completo el cambio, un giro radical a lo que estaba sucediendo en el partido, hasta llegar a sentenciar por completo una eliminatoria que en ese minuto 14 de la primera parte, después del error de Salah, después del golazo espectacular en combinación entre Salah y Darwin Núñez, parecía que los Reds tenían muy de cara. Pero el único equipo del mundo lo viene demostrando y hoy ha vuelto a ser otro ejemplo más, el único equipo del mundo capaz de hacer algo tan brutal, tan increíble, tan espléndido como lo que ha ocurrido hoy en Champions, en Anfield, es el Real Madrid. Lo vuelvo a decir, creo que este es el mayor halago que se le puede hacer al conjunto blanco, el de ser el único capaz de hacer pues una cosa como la que hemos visto hoy, que ha vuelto a dejarnos absolutamente asombrados, que ha vuelto a dejarnos sin palabras, y que pues solo se puede explicar si ves el partido, porque ni siquiera el mejor guionista puede crear algo así. Creo que, pues es absolutamente increíble y es que la mejor definición es que el conjunto blanco es el único capaz de hacer algo así, con detalles, pues muy importantes para mí, de un Carlo Ancelotti que ha sido absolutamente decisivo en esa segunda parte, tomando decisiones muy importantes, con el trabajo previo del partido, pero la gran figura del encuentro ha sido un Vinicius que en el peor momento de su equipo se ha sacado un gol de absoluto mega crack, de figura mundial, tirando del carro, apareciendo como el mejor jugador del partido en una primera mitad en la que el Real Madrid estaba siendo claramente superado, inventándose ese gol en el minuto 20, ese absoluto golazo que ha devuelto a su equipo al encuentro, cuando es verdad para mí que tampoco estaba en la lona, porque creo que en ese momento se ha notado pues el venir de ganar esta competición. Se ha notado un equipo maduro, que no se ha venido abajo fallando pases atrás, que ha intentado seguir jugando, que ha intentado seguir atacando, hasta que ha encontrado esas vías, esos problemas defensivos que tiene un Liverpool que, lo veníamos contando, está atravesando un momento muy complicado, uno de sus peores momentos en la era de Jürgen Klopp, y el Real Madrid ha tenido el acierto, la madurez, la paciencia, el nivel suficiente como para ir haciéndonos ver, ir sacando a la luz todos esos problemas defensivos que tiene el Liverpool, hasta meterle 5 goles en Anfield para terminar remontando este partido. Mágico lo que ha vuelto a lograr el Real Madrid, increíble lo que ha vuelto a lograr en Champions.
en un escenario espectacular, en un escenario que viene, como vengo repitiendo en los últimos vídeos sobre este partido, que viene marcando muchas diferencias, y hoy el Real Madrid ha vuelto a revivir como la bestia negra de este Liverpool, después de haberle ganado, si no recuerdo mal, o de no haber perdido como mínimo 6 de los últimos partidos, y haberle ganado 4 o 5 de esos 6, incluidas 2 finales de la Champions. Hoy el equipo de Carlo Ancelotti ha dado otra vez un golpe sobre la mesa y ha vuelto a demostrar que sin duda tiene que estar entre los favoritos a ganar esta competición, porque es el único capaz de hacer cosas como las que hemos visto hoy, que nos ha vuelto a dejar sin palabras. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el encuentro después de esta pequeña, hoy he intentado que sea pequeña, breve introducción, porque tenemos muchísimos detalles que revisar, qué ha fallado en los primeros minutos en el conjunto blanco, por qué se han corregido esas acciones, qué decisiones ha tomado Carlo Ancelotti, cómo ha querido atacar el equipo blanco frente a las debilidades, o para, bueno, pues agrandar las debilidades del Liverpool. Bueno, lo vamos a repasar absolutamente todo, también los nombres propios, porque ha sido un encuentro, sobre todo una primera parte cargada de unas acciones de un nivel absolutamente brutal, principalmente en 3 jugadores, en el brasileño, en Vinicius, también en Salah y también en Trent Alexander-Arnold. Pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido esta exhibición, que ha logrado el Real Madrid en Anfield frente al Liverpool. Todo lo dejáis ahí y yo os leo y lo podemos, como no, debatir. Comenzamos revisando las alineaciones, en las que no ha habido demasiadas novedades. Se podría esperar un Real Madrid, bueno, pues que saliese más en un 4-4-2, metiendo a Fede Valverde en derecha, pero en mi opinión creo que las opciones o la decisión que ha tomado Carlo Ancelotti es apostar por los jugadores que en esta competición ya le han dado resultado de una u otra forma, teniendo más o menos minutos. Me parece que todos ellos estaban probados en Champions, todos ellos han dejado su sello en la competición, y el que podía entrar, el que podía ser ese jugador que fuese el comodín en el centro del campo, Dani Ceballos, no ha destacado en Liga de Campeones. Por lo tanto, para mí, con toda lógica, más allá de 4-4-2, 4-3-3, bueno, en una noche así creo que no había que convencer especialmente a Rodrigo para que hiciese mucho trabajo. Por lo tanto, creo que ese cambio, Ceballos o Rodrigo, no iba a tener demasiado peso. Tácticamente, el peso real era saber que uno ya ha estado en grandes escenarios y ha rendido al máximo nivel, y otro aún no ha dado ese paso, ¿no? Por lo tanto, Carlo Ancelotti confiando en los jugadores, en los nombres que venían dándole mucho resultado, o que le dieron mucho resultado en la última edición de la Champions, ¿no? Más también, bueno, pues un jugador como Rudiger, en el que él desde el principio ha confiado muchísimo, y se dice que él pidió claramente su fichaje, y por eso llegó el alemán a la defensa del Real Madrid. Lo cierto, un partido que ha comenzado ya desde el primer minuto con susto para el conjunto blanco, con un Eduardo Camavinga que en los primeros 15 minutos para mí ha sido el peor jugador del conjunto blanco, con un error, dudando en la salida de balón y provocando un primer susto, un primer robo en campo rival de Liverpool, que no ha terminado aprovechando el equipo red por bueno, pues porque Gakpo se ha oscurrido en esa acción y al final no ha podido combinar, ¿no? Pero muy prontito ha llegado ese primer mazazo, ese primer golpe a la cara del Real Madrid, con esa gran combinación entre Trent Alexander-Arnold, Salah, después el balón que pone el egipcio para la carrera perfecta, el movimiento perfecto de Darwin Núñez, que le hace, bueno, pues indetectable e indefendible para la defensa del Real Madrid, ¿no? Viniendo desde atrás con una diagonal de atrás hacia adelante, atacando la espalda de Militao. Carvajal no le puede seguir porque ahí, bueno, pues básicamente le habilitaría para el fuera de juego. Tiene que haber comunicación entre ambos jugadores, pero no da tiempo, la acción es rapidísima y llega ese primer gol de un Liverpool que comenzaba el partido de la mejor forma posible, que comenzaba dañando al Real Madrid con una acción espectacular. Salah por debajo de las piernas de Rudiger, metiendo el pase perfecto para un Real Madrid que intentaba presionar, que veía como Trent
Alexander-Arnold le metía un pase por dentro a Gakpo. A partir de ahí el Real Madrid, bueno, pues que no replegaba a la máxima velocidad. Rüdiger tenía que salir a una zona donde, bueno, pues perdía la posibilidad de tapar el centro, porque tenía que salir prácticamente del área. Salah encontraba el hueco y con una definición espectacular Darwin Núñez, que marcaba en Champions, una competición que ya demostró con el Benfica que al uruguayo se le da, bueno, pues muy bien, ¿no? Un Real Madrid que en ese momento no era capaz de hacerse dueño del partido, que no era capaz de circular, que estaba encontrando a un Camavinga, bueno, pues que no era capaz de sumar pases. Modric ahí, bueno, pues ha intentado bajar más atrás a recibir, pero estaba bien encimado, con un Liverpool que, como siempre, bueno, pues presiona en ese particular 4-3-3, obligando a los equipos rivales a tener que salir siempre o casi siempre, a no ser que arriesguen mucho por dentro, tener que salir casi siempre con los laterales, con Carvajal y con Alaba. Es cierto que ahí el Real Madrid, para mí, bueno, pues estaba sobre todo superado por ese ritmo. También entiendo que el gol, aunque seas un equipo maduro, te puede hacer dudar, intentar jugar un poquito más rápido, más directo. Yo la verdad es que en ningún momento, como os decía antes, he visto a un Real Madrid en la lona, he visto a un Real Madrid que haya fallado pases constantemente en salida de balón. Creo que en todo el momento el equipo de Carlo Ancelotti ha entendido cómo tenía que jugar, ha estado acertado en los pases, buscando a los jugadores correctos, pero bueno, pues esa acción un error gravísimo de Thibaut Courtois ha terminado provocando la acción del 2-0 en ese minuto 14 de partido. Después también es cierto de que lo tengo por aquí, Salah en el minuto 12 probase anteriormente para una posible acción para el 2-0, que bueno, pues ha terminado llegando en ese error gravísimo de Thibaut Courtois, el belga, bueno, pues en una acción claramente evitable, sobre todo porque se la podía haber quitado de encima después de hacer el primer control. Salah presiona y supongo que fruto de los nervios, también de un poco de mala suerte, ha llegado esa acción en la que el egipcio ha puesto el 2-0 y ha puesto el encuentro en la situación o en el contexto perfecto, ¿no? Para el equipo de Jurgen Klopp, que sabemos que es rapidísimo en las contras, que se mueve muy bien en esas transiciones, ante un Real Madrid que en ese momento el gran problema que tenía enfrente no solo eran los 2 goles encajados, sino qué tenía que hacer en ese momento, ¿no? Seguir atacando, refugiarse y esperar, bueno, que pasase la tormenta, a ver qué podía suceder, o seguía con el plan. Para mí esa es una de las claves, y es que, lo vuelvo a decir, el Real Madrid no se ha caído del partido, no se ha ido del partido en ningún momento. Estoy de acuerdo que estaba siendo inferior a su rival, pero no he visto que los nervios, que las dudas hayan podido claramente con ellos. No ha habido grandes errores, no ha habido acciones de pases a 1 metro regalados, fallados. No he visto al Real Madrid nervioso, y eso creo que es bastante importante, ¿no? También para entender lo que ha sido. Es más, he visto a un Real Madrid que ha logrado una acción, o que ha podido comenzar a circular en campo rival, que también es cierto que gracias a las combinaciones o al buen papel que han hecho con balón sus laterales, bueno, pues ha permitido que no necesitase tanto el conjunto blanco a Modric y a Valverde para crear. Es decir, he visto un Real Madrid que, como os digo, en ningún momento se ha ido por completo del encuentro, pero el jugador que ha cambiado lo que estaba sucediendo, el jugador que de verdad, bueno, pues ha igualado el partido con una genialidad, ha sido un Vinicius, que entiendo que, bueno, pues sabía que hoy era su partido, como ya ocurrió en la final de la Champions pasada. Creo que el Real Madrid clarísimamente, bueno, pues ha buscado una y otra vez rápida, con velocidad, con precisión, esos cambios de orientación. He visto varios de Eder Militao, también Luka Modric, también en el segundo tiempo los ha hecho Fede Valverde, bueno, buscando constantemente, cada vez que movía el balón o cada vez que salía por la derecha, buscar en el lado contrario el 1 contra 1 de un Vinicius Junior, que en el momento más complicado, que con la situación más complicada, con su equipo 2 goles abajo, en un campo que aprieta, en un campo con mucha historia, contra un auténtico equipazo como es este Liverpool de Jurgen Klopp, pese a que no está pasando un buen momento, pero que en ese instante, en ese minuto concreto del encuentro, parecía un gigante, bueno, pues el gigante más grande que os podáis imaginar. Ha sacado su nivel y se ha inventado un golazo imparable a la cepa del poste de Alisson, para no solo acercar al Real Madrid en el marcador, sino también conectar por completo al conjunto blanco al encuentro. Algo que, como os digo, para mí, bueno, pues
no había sucedido en términos de que no estaba totalmente fuera del partido pese a ir 2-0 perdiendo. La verdad es que a partir de ahí ha comenzado un encuentro diferente, un partido en el que ha sido más de ida y vuelta, en el que claramente hemos visto que los ataques estaban pasando muy por encima de las defensas, y en el que al descanso, bueno, pues ha terminado llegando, o nos hemos ido al descanso con ese 2-2 final, ¿no? Con el error también muy grave, incluso para mí bastante más que el de Thibaut Courtois, de un Alisson, bueno, pues que básicamente no ha visto el movimiento de Vinicius, y al final ha terminado ayudando mucho al brasileño para ese tanto del 2-2, con el que nos hemos ido al descanso, pero en el que también hay que decir que han pasado muchas cosas entre medias, porque Eder Militao ha salvado el 3-1 en ese minuto 24, y en el minuto 45 Robertson ha evitado el gol de Rodrigo a pase de Vinicius, que podía haber supuesto el 2-3. Una primera parte en la que ha ocurrido absolutamente de todo, en la que sobre todo ha habido tres futbolistas a un nivel increíble: Salah, Vinicius y Trent Alexander-Arnold. Bueno, es una auténtica pasada de primer tiempo, dos equipos poderosísimos, dos equipos que se atacaban, dos equipos que querían buscar la portería contraria, pero a los que les estaba costando mucho defender bueno, pues la calidad de los otros o de los rivales, ¿no? Un Liverpool que ha hecho sufrir muchísimo al Real Madrid por ese sector izquierdo de la defensa del Real Madrid, pero también hay que dejarlo claro: la entrada de Nacho ha ayudado mucho a la mejora, porque Álava estaba siendo claramente superado. También es cierto, bueno, pues que el Real Madrid cada vez ha estado más ordenado, que cada vez ha replegado mejor, incluso hemos visto en Vinicius, bueno, pues ayudando más defensivamente de lo que estaba o de lo que viene siendo habitual, porque sus compañeros se lo estaban pidiendo, porque el partido y sobre todo cómo se estaba moviendo y cómo estaban conectando Trent, Henderson y Salah, estaban demandándole al brasileño, que también en eso ha estado muy bien, que tenía que echarle una mano, ¿no? Y al final también él lo ha terminado entendiendo a la perfección. Nos hemos ido al descanso en una primera parte espectacular, en la que el Real Madrid, bueno, pues no solo ha sido capaz de marcar un gol, de sobrevivir al 3-1, sino que al final incluso ha tenido una acción para el 2-3, una remontada ya, o un inicio de remontada hasta el empate, que ya bueno, pues podía dejarnos señales de que el Real Madrid, sin estar defendiéndose bien, bueno, pues había sido capaz de tener el acierto, de aprovechar los errores del equipo rival para llevarse bueno, pues ese empate momentáneo al descanso. La verdad es que en esos minutos ha cambiado por completo el partido. Ya estamos viendo las decisiones con esos cambios de juego, con esa velocidad de balón que estaba o que ha trabajado Carlo Ancelotti de cara a este partido, buscando constantemente ese 1 contra 1 de Vinicius contra Trent Alexander-Arnold, siguiendo el guión que también vimos en la pasada final de la Champions. Pero ahí es cuando, bueno, pues el entrenador italiano ha tenido que tomar decisiones, y bueno, pues ha hecho un cambio que para mí es absolutamente clave en el devenir de esa segunda parte, sobre todo para entender el control, el dominio, la superioridad que ha tenido la defensa del conjunto blanco frente al ataque del Liverpool. Hay que destacar lo que ha hecho Carlo Ancelotti sin ningún tipo de duda, con ese movimiento pasando a Fede Valverde al sector izquierdo, formando ahora sí más un 4-4-2, llevando a Fede Valverde a esa zona para descargar también un poquito de trabajo a Vinicius, y para ayudar a Nacho, sobre todo para frenar ese tridente que en la primera parte le había hecho bastante daño al Real Madrid, con Trent Alexander-Arnold, con Salah y también con Henderson, ¿no? Sobre todo Salah y Henderson, Salah y Trent, uno con acciones de golpeo de balón, de cambios de orientación para buscar el lado contrario, y Salah principalmente con sus conducciones o con sus pases, bueno, pues que le estaban haciendo bastante daño al conjunto de Carlo Ancelotti, que en ese momento, bueno, pues con la pizarra, con ese cambio, lo ha hecho muy bien. También hay que decir que esto desde el primer momento del partido era algo que se podía haber hecho, pero bueno, pues al final el italiano ha sido capaz de rectificarlo, de entender lo que estaba sucediendo en el partido y de terminar bueno, pues ayudando a su equipo a darle la vuelta a lo que estaba ocurriendo, y sobre todo a tener una gran segunda parte a nivel defensivo y a nivel de control, en una segunda parte en la que obviamente este tanto de Eder Militao también bueno, pues hay que apuntárselo principalmente al cuerpo técnico del entrenador italiano, con una acción
muy mal defendida por el Liverpool, defendiendo en zona pero todos en línea, nadie estaba cerrando esa zona del primer palo, Gakpo tampoco es el que el jugador es el que estaba en principio marcando a Eder Militao, pero se queda totalmente parado, y además bueno, pues Luka Modric con un golpeo perfecto y con Eder Militao aprovechando esa acción. Como os digo, un Real Madrid que lo más importante de todo seguramente es que ha tenido acciones de mucho nivel, como el gol de Vinicius, el 2-1, como el gol también final de Karim Benzema, pero que las facilidades que le ha dado el Liverpool las ha aprovechado. El Liverpool estaba o está en un momento defensivo muy flojo, muy malo, pero lo más importante, lo más difícil seguramente es aprovechar esas acciones y terminar llevándolas al marcador. Y el Real Madrid en esta edición, en la Champions, ya sabemos que es un equipo que no perdona, que prácticamente te mata si le das la más mínima oportunidad. El Liverpool se las ha dado con errores muy graves, el de Alisson, el de esta acción, también un pequeño punto de fortuna con el tanto de Karim Benzema, con ese gol del 2-4. Pero bueno, ese es el añadido, ¿no? Ese es solo un detalle más que hay que sumarle a un Real Madrid que, como os digo, en esa segunda parte, con el cambio táctico de Ancelotti, con esa acción a balón parado claramente preparada, ha sido capaz de darle la vuelta. Fede Valverde, gran protagonista también para mí del partido, por su trabajo defensivo, por esos cambios de orientación. Yo vengo reclamándole al uruguayo, bueno, pues que tiene que dar un paso hacia adelante si quiere ser un centrocampista que juegue muchos años como titular en el Real Madrid. Tiene que dar ese paso hacia adelante en cuanto a distribución y organización del juego, y hoy para mí hemos visto a ese Fede Valverde, ¿no? Asumiendo más galones, sin Kroos y con un Modric que por momentos, bueno, pues no podía hacerlo todo, y sobre todo en el inicio del partido, bueno, pues veía como sus compañeros no le encontraban. Por lo tanto, una segunda parte absolutamente increíble del conjunto blanco, de principio a fin, golpeando nada más comenzar, aprovechando y teniendo también ese puntito de suerte con el gol de Karim Benzema, y bueno, sobre todo con un trabajo defensivo, un trabajo de control, un trabajo de orden atrás absolutamente maravilloso para el conjunto de Carlo Ancelotti, coronado por ese golazo, por esa tranquilidad, por esa pegada también de Karim Benzema para el 2-5 final. Un partido increíble, un partido que solo el Real Madrid puede hacer en Champions, una remontada que solo el Real Madrid es capaz de hacer en esta competición. Hoy en un escenario gigante ha vuelto a dejarnos sin palabras, nos ha vuelto a dejar boquiabiertos el equipo, el Real Madrid, con un Liverpool que llegaba o que ha sido capaz, pese a estar muy mal, de llevar el partido, de crear una tormenta perfecta, una tormenta en la que incluso un guardameta como Thibaut Courtois se equivocase, tuviese ese punto a lo mejor de nerviosismo, de extra de tensión. El Liverpool ha sido capaz de crear eso, lo ha terminado aprovechando. Por el 14 iba 2-0, pero al final el Real Madrid ha hecho bueno, pues algo espectacular, que nos deja de nuevo sin palabras. Espero que el análisis os haya servido para bueno, pues que quedaros con algo que os hubieseis dado cuenta, con algo que os haga bueno, pues reflexionar sobre algún tema, sobre Fede Valverde, sobre Ancelotti, sobre Vinicius, bueno, pues que son los principales protagonistas de un partido que obviamente ya es historia de esta competición, de esta Champions, porque bueno, no le he leído a Mr. Chip, tendría que haberlo hecho, la verdad, pero debe ser uno de los primeros o de los únicos encuentros en los que en Anfield un equipo visitante ha marcado 5 goles, una segunda parte en la que el parcial ha sido de 0-3 para los de Carlo Ancelotti, que, como os digo, también ha tenido para mí detalles importantes, detalles decisivos de cara a esa segunda mitad brutal que ha hecho su equipo. Hasta aquí el repaso, perdón por el lío de las fotos, la verdad es que no lo he gestionado nada bien, pero espero no haberos despistado demasiado con la entrada de Jaume Costa y con el último partido del Mallorca. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.